No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, están familiarizados con la fantasía clásica de C.S. Lewis, las crónicas de Narnia, donde 4 niños descubren un armario en el desván. Dicho armario parece bastante normal y común desde fuera, pero al abrir la puerta y entrar sigilosamente en él, descubren todo un mundo que estaba oculto a su vista, y este era el mundo de Narnia, con Sardis, la bruja, Aslan y el señor león. Lo que parecía común y simplemente cotidiano por fuera, por dentro resultó ser todo un mundo, todo un mundo. Bueno, mis hermanos, de manera muy similar, nuestro escritor ahora nos quiere llevar al desván del Antiguo Testamento, del Antiguo Sistema, donde el antiguo pueblo de Israel también tenía una estructura de aspecto normal y común, pero que dentro de ella ocultaba a la vista aquellas realidades celestiales y aquellos profundos significados llenos de espiritualidad y llenos de vida práctica. Es por eso que ahora nuestro escritor dirigirá nuestra atención hacia el tabernáculo de Israel, nos llevará de la mano para contemplar los objetos sagrados que estaban allí en el lugar santo y en el lugar santísimo. Su intención es demostrarnos que todos estos solo fueron ilustraciones y símbolos pasajeros que nos hablan de las grandes realidades redentoras en la persona de Cristo. Sírvase por favor buscar el capítulo 9 de Hebreos y iremos desarrollando un par de versículos. Y como usted puede ver, el tema para esta mañana es el candelero del lugar santo. Dice Hebreos, a partir del verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Como bien nos dice aquí nuestro escritor, mis hermanos, el primer pacto tenía sus debidas ordenanzas de culto, las cuales, siendo legalmente externas, consistían en ritos, ceremonias, sacrificios, oblaciones, purificaciones, abstenciones de alimentos, abstenciones de no tocar y tocar. Dichos servicios divinos serían ejecutados en los atrios del tabernáculo al interior del lugar santo y otros al interior del lugar santísimo. El fin principal de estas cosas era que Dios, a través de ellas, tendría un encuentro con su pueblo. Dice Éxodo 29:43, allí, refiriéndose al lugar santísimo, en medio de los 2 querubines, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. No debemos olvidar, mis hermanos, que bajo el antiguo pacto, el acceso a Dios siempre fue limitado, siempre fue restringido. Dios se reunía con su pueblo, sí, pero solo por mediación del sumo sacerdote, y el pueblo se reunía con Dios, pero solamente a través de la representación del sumo sacerdote. Por eso dice Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con todo esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Ahora, como podemos ver, mis hermanos, nuestro escritor, al hacer mención del tabernáculo, se asegura de agregar un adverbio calificativo para enfatizar la temporalidad de este recinto, y él dice santuario terrenal. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal. Nuestro escritor, mis hermanos, llama así este lugar porque fue hecho de materiales encontrados aquí en este mundo. Nada extraordinario. De cosas sujetas a descomposición, de cosas sujetas a desgastarse, sujetas a romperse o a ser consumidos por la polilla, cosa que no ocurre en el cielo. Este santuario terrenal era una especie de templo portátil hecho de hilos, telas, metales, postes, madera, tablas, pieles de carnero, pieles de tejón, pelo de cabra, que podía ser desmontado con facilidad y vuelto a montar según la necesidad del pueblo. Pero aunque fue construido de materiales efímeros, de materiales terrenales, perecederos, este santuario poseía el mayor grado de solemnidad al interior. Porque en primer lugar, como hemos dicho, era el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo. Y una segunda razón igualmente importante
Fue porque el tabernáculo con todos sus inmuebles fue construido según el modelo que Dios le mostró a Moisés en el desierto. Hablando del tabernáculo, Dios dijo a Moisés en Éxodo, mira y hazlos. ¿Qué cosa? Todos los instrumentos, todos los inmuebles del tabernáculo, conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Moisés fue advertido de la seriedad de replicar cada una de las cosas que le fueron mostradas allí. Moisés recibió una advertencia de parte de Dios. Él debía de seguir al pie de la letra el modelo original que le fue mostrado. Para la construcción de este santuario terrenal, mis hermanos, Moisés recibió vastas y minuciosas instrucciones sobre la construcción del candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto. Ahora, la frase haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado denota más que solamente instrucción verbal. Es muy posible que Moisés vio algo de la sustancia espiritual de Cristo allí mientras tenía esta visión en el monte Sinaí. ¿Y qué era lo que él estaba viendo, mis hermanos? Él estaba viendo a Cristo. Y después de algunas instrucciones verbales, se esperaba que Moisés capturara la esencia de lo real, de lo que él vio en las figuras del tabernáculo. Moisés vio un modelo y su tarea consistió en construir todos esos muebles e instrumentos con la intención de que reflejaran la virtud, los atributos de la persona de Cristo. Y como hemos enseñado en algún par de mensajes atrás, estos fueron muy variados porque uno solo no sería suficiente para capturar, para reflejar todo lo que Cristo es. A Moisés en esa visión sobre el monte Sinaí se le permitió ver las excelencias de Cristo. Él vio sus dos naturalezas, su naturaleza divina y humana, su oficio como sacerdote, profeta y rey, su nacimiento virginal, su vida y ministerio en el mundo, su sacrificio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión a los cielos, su intercesión delante de Dios, las cosas que Él hace y continúa haciendo a favor de los pecadores que se arrepienten, hasta completar la plenitud de la iglesia en los lugares celestiales. Y Moisés tenía ahora la tarea de replicar y representar todas estas cosas que él vio en los inmuebles del tabernáculo. Y lo primero, mis hermanos, que expresamente menciona nuestro escritor en la epístola a los Hebreos son tres prototipos. Lo primero, porque después habla del lugar santísimo. Pero lo primero que habla son de estos tres prototipos especiales de Cristo. Y seguimos leyendo el versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro o el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Con el tiempo que nos queda, mis hermanos, vamos a enfocar nuestra atención en el primer prototipo hallado en el lugar santo, el candelero. Sírvase buscar, por favor, Éxodo 25, donde leeremos a partir del versículo 31. Éxodo 25, a partir del versículo 31. Dios dijo a Moisés: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así, para los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. De manera inequívoca, mis hermanos, podemos decir que el candelero, como un tipo en el lugar santo, anunciaba la gloriosa iglesia de Cristo. En la visión del apóstol Juan, él dijo en Apocalipsis 1, del 12 al 16, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo,
y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién es este hombre, mis hermanos, que se pasea en medio de los candeleros? Este, mis hermanos, es nuestro resplandeciente y siempre glorioso Señor Jesucristo. ¿Y qué es el candelero de donde se dice que Cristo anda en medio? El mismo Señor Jesús nos lo aclara más adelante en el versículo 20. Él dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora usted podría preguntar, mis hermanos, ¿pero acaso el candelero no sería más bien un tipo de Cristo? Pues hemos dicho que el tabernáculo, junto con todos sus inmuebles, son una expresión simbólica que expresa cada virtud y atributo del Señor. Bueno, mis hermanos, aunque no habría ninguna contradicción en esto, como bien sabemos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muchas de las cosas que se le atribuyen a Cristo se le atribuyen a la iglesia, y muchas cosas que se le atribuyen a la iglesia en la Biblia se le atribuyen igualmente a Cristo. Es un solo cuerpo. Sin embargo, por las Escrituras también sabemos que es más apropiado atribuir a la iglesia ser el candelero, porque entendemos de esta manera que un candelero no tiene luz propia. Para que un candelero pueda iluminar, la luz debe ser puesta sobre el candelero. De otra manera, este no sirve para nada, no puede brillar. Es por esto, mis hermanos, que vemos bajo el antiguo pacto que una de las principales funciones y responsabilidades del sacerdote en el lugar santo era mantener todos los días las ramas del candelero encendidas. Debía mantenerlas brillando en todo momento. En su capítulo introductorio, Juan dice del Señor Jesús en el capítulo 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, mis hermanos, Cristo es la luz sobre el candelero que es su iglesia. Una iglesia que no alumbra, mis hermanos, es una iglesia sin Cristo. Una iglesia que no brilla es una iglesia muerta. Es como un candelero sin luz, cual no sirve para nada. En la Biblia, mis hermanos, andar en oscuridad o en tinieblas es una forma de describir una vida sin Cristo. Una vida gobernada por el pecado cuyo fin es muerte. Pero, mis hermanos, no es así como Cristo se expresa de su iglesia. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Andar en tinieblas, mis hermanos, no es compatible con su iglesia. No es compatible. Es por esto que en Efesios 5:8 Pablo dice a la iglesia, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y en Apocalipsis, el Señor Jesús advierte a la iglesia de Éfeso que de seguir con su pecado no arrepentido, traería como consecuencia la remoción de su candelero. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo, esta iglesia dejará de ser iglesia. Será destruida, se acabaría, no habría más iglesia. El Señor dijo textualmente, recuerda por tanto, y lo que dice a ellos, mis hermanos, también nos lo dice a nosotros. Recuerda por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que, mis hermanos, es en este sentido que la única manera de saber que una iglesia está en Cristo y que será preservada como iglesia de Cristo por muchos años, es que ésta no andará en pecado, sino en luz. Dijo el salmista en el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz.
Nosotros, mis hermanos, como iglesia del Señor, cada uno de nosotros somos como candeleros vivos. Y para mantener nuestro albor debemos buscar esa luz en Dios por medio de Cristo. Cristo es la luz de su iglesia. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, pregunto, mis hermanos, ¿qué significa específicamente andar en luz? Otra forma de describir a una iglesia, mis hermanos, que anda en luz, es una iglesia que camina en su palabra. Es una iglesia que camina en su palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una iglesia, mis hermanos, que anda en la luz de su palabra, es una iglesia cuya doctrina es sana, es una iglesia que busca adecuar todos sus procesos a la palabra de Dios, que busca tomar sus decisiones regulados por los principios de la palabra, que se esfuerza por conformar su día a día a la palabra de Dios, que busca con todo su empeño agradar simplemente al Señor. Ahora, para poder llegar a vivir de esta forma, mis hermanos, lo primero que nosotros debemos de reconocer como iglesia es que nosotros somos como un candelero, el cual no tiene luz propia. No tiene luz propia. Y que para poder ser luz, lo primero que necesitamos como iglesia, mis hermanos, es ser expuestos constantemente a la palabra. Esta es una forma de cómo el Señor Jesús, domingo tras domingo, enciende sus candeleros alrededor del mundo. ¿Qué dice el Salmo 119, 130? La exposición de tus palabras alumbra. Mis hermanos, usted puede pasar el resto de los años de vida que le quedan. Pero si usted no tiene cuidado en cómo escucha la palabra de Dios, si tú no te preparas el sábado para escuchar con atención la palabra de Dios, mis hermanos, tu luz se irá apagando. Se irá apagando. La iglesia, mis hermanos, que quiera estar llena de luz, necesita ser una iglesia que se exponga regularmente a la predicación de su palabra. Necesita ser una iglesia que lea su Biblia, que estudia su Biblia. Necesita ser una iglesia que medita en su palabra, que memoriza su Biblia y que domingo tras domingo dispone lo mejor de su mente para escucharla. Lo mejor. No las obras, mis hermanos. Quizás el sábado en la noche dedicaste la mejor energía de tu mente a la serie de Netflix. Yo no sé. Pero tú debes de hacer lo que sea necesario, lo que esté en tus manos para presentarte esta mañana con lo mejor de tu energía mental. La exposición de tu palabra alumbra, dice el salmista. Y ahora, mis hermanos, hay dos maneras especiales en que la iglesia puede mostrar y aumentar su luz en el mundo. Una de ellas, como hemos leído, es caminando como hijos de luz ante los demás. Pablo a los Filipenses dijo en el capítulo 2, 14 y 15, haced todo sin murmuraciones ni pleitos, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y la otra, mis hermanos, es instruyendo a otros a seguir caminando como hijos de luz. Estamos hablando de cómo podemos aumentar nuestra luz entre nosotros. Nosotros, mis hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad personal de perseverar en todas aquellas disciplinas espirituales para poder vivir la vida piadosa como es debido. Pero nuestra vida, mis hermanos, no es todo personal, sino que también como miembros los unos para con los otros, tenemos la responsabilidad de velar en la manera en que los hermanos y hermanas de la iglesia están representando a Jesús en el mundo. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si nosotros queremos la luz de Cristo, si queremos que su luz siga brillando en nuestra iglesia por muchas generaciones más, que ésta alcance aún a nuestros hijos y nuestros nietos, mis hermanos,
Cada uno de ustedes el día de hoy tiene la responsabilidad de esforzarse en conocer al Señor Jesús, o de aumentar también cualquier otra gracia o don que haya recibido para seguir iluminando, para seguir dirigiendo al quien lo necesita, para seguir consolando. No hay manera, mis hermanos, de que nuestra iglesia sea preservada por muchos años más en nuestra propia fuerza. No se puede. Ahora, el costo de no hacerlo, mis hermanos, es muy alto. Cristo nos advirtió en Apocalipsis. Dijo Él, yo estoy dispuesto y puedo hacerlo, remover vuestro candelero de todas aquellas iglesias que persisten en pecado. En segundo lugar, mis hermanos, se nos dice también que este candelero fue fabricado de oro puro. Dijo Dios a Moisés en Éxodo 25:31, además harás un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, de oro puro. Otra particularidad, mis hermanos, del candelero es su material. Este está hecho de oro puro. El candelero, como un tipo de la iglesia de Cristo, también tipifica la pureza y la hermosura de su iglesia. Si usted sabe un poco de metales, mis hermanos, sabrá entonces que el oro es uno de los materiales más puros. El oro, para llegar a ser verdaderamente valioso, debe de estar libre de impurezas. Debe de estar libre de escoria o de cualquier otra mezcla distinta de metales. Y como todos ustedes seguramente saben, mis hermanos, a los amantes de comprar joyas, en las joyerías, una manera de, o en las casas de empeño, ¿no? En las joyerías, una manera de comprobar la pureza del oro es derramando algo de ácido nítrico sobre la superficie de estos metales o de esta joya. Y lo que hace el ácido nítrico, mis hermanos, es que este reacciona al contacto de todos los metales, produciendo una especie de mancha verde sobre la superficie del metal, excepto sobre el oro. Cuando una aparente joya de oro está mezclada con otros metales o simplemente es chapeada, la exposición a este ácido, mis hermanos, revela que no es auténtica. ¿Y cómo lo hace? Dejando una mancha. El joyero sabrá que esta joya no es realmente auténtica por la mancha que ésta produce. Si es un simple anillo de fantasía, de plástico, color oro, este ácido lo carcome, lo corruga, lo arruga. Pero cuando alguna joya es de oro puro, mis hermanos, al aplicársele este ácido sobre su superficie, no sucede ningún tipo de reacción, no hay ningún tipo de cambio y tampoco hay ningún tipo de mancha. Esto nos dice que esta joya es auténtica, que es de oro puro. Pablo, en Efesios 5:27, nos dice que Cristo está en la empresa de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y pura. Y para lograr esto, la Escritura nos dice que Cristo lavó con su propia sangre a su iglesia. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de escoria, para que sirvan al Dios vivo. Después les ha justificado con su propio Espíritu. Dice 1 Corintios 6:11. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y no solo eso, sino que también le ha santificado con su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y adicional a todo esto, mis hermanos, así como este candelero ha sido formado y labrado con martillo, así también Cristo de vez en cuando emplea el martillo de sus pruebas para seguir formando su iglesia. Dice 1 de Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Así que, mis hermanos, es en este mismo sentido que la iglesia de Cristo es la sociedad más pura, la sociedad más libre de impurezas, la más libre de escorias y de cualquier mezcla de inmundicia. Y
¿Cómo podemos comprobar, mis hermanos, que una iglesia es como oro puro? Podemos decirlo así, con la prueba de ácido nítrico de su palabra. Cada institución eclesiástica, cada asamblea pública, cada ministro y cada miembro de una iglesia local debe ser aprobado por el ácido nítrico de su palabra. No por nuestras emociones, no por nuestras intuiciones, no por nuestras relaciones, por el ácido nítrico de su palabra. Y allí, mis hermanos, donde no exista ninguna reacción, y allí donde no resulte ninguna mancha, se puede dar fe que allí hay una verdadera iglesia. Si una iglesia puede soportar la prueba de su palabra, al ordenar sus ministros, al ordenar a sus miembros, en su predicación, en su alabanza, en su disciplina, conforme a las Escrituras, mis hermanos, entonces eso es una verdadera iglesia. Es un lugar seguro en el que podemos y debemos estar, y no solo eso, sino también es un lugar al que podemos invitar a otros para tener cuidados de ellos. Encontrar un lugar así, mis hermanos, realmente es oro puro. Y es la más grande bendición que podríamos encontrar. Y también debería ser el lugar más amado para nosotros. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿crees que tu iglesia es una de las más grandes bendiciones que te ha dado Cristo? ¿Es tu iglesia local el lugar más amado en el que preferirías estar? Tú debes de ser sincero con tu conciencia y ve si hay algo de carnalidad argumentando contra tu respuesta. Porque Cristo piensa diferente. Cristo piensa diferente. Mire la manera, mis hermanos, en cómo Dios expresa su gran estima por su iglesia. Y Él lo dice en Isaías 43. Voy a leerles versos del 1 al 7. Ahora sí, así dice Jehová: Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. En un tiempo hablamos de que Jacob y Israel son una expresión neotestamentaria de la iglesia. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. En Malaquías 3:17, Él llama también a los miembros de su iglesia especial tesoro. Él dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, para Dios su iglesia es sumamente valiosa y sumamente preciosa. Porque Dios, mis hermanos, ese es otro tema, pero Dios no ve a su iglesia como nosotros la vemos. Él ve a su iglesia una esposa terminada. Él ve a través de los lentes del evangelio lo que Él está haciendo. Nuestra vista es muy corta. Nosotros vemos problemas, vemos aflicciones. Alguien por allí decía, contemplar a la iglesia en su gloria es algo hermoso, ¿no? Pensar en la iglesia en su estado de gloria es algo hermoso. Dice, pero verla aquí en la tierra, dice, es otra historia. Es otra cosa. Y Dios, mis hermanos, no la ve como nosotros la vemos. Él la ve como un especial tesoro. Y nuevamente te pregunto, ¿es así como tú también ves a la iglesia, hermano? Hay una lucha interna en ti por esforzarte por querer ver a la iglesia tal y como Cristo la ve, o tú estás empeñado o empeñada en estar viendo sus defectos, en señalar sus errores. Estás empeñado o empeñada en recalcar sus deficiencias. A la iglesia le falta esto, le falta aquello. Oh, si pudiéramos cambiar esto y aquello. Critique a la esposa de Cristo. Nuevamente Dios dice de su pueblo en Isaías 62:4, nunca más te llamarán desamparada. No más críticas. Ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá.
Dice Isaías que el Señor le llama Epsiba, es decir, su deleite. Nunca más desamparada ni desolada, sino le llamarás mi deleite. Es así, mis hermanos, como la iglesia es vista por Cristo mismo. Para el hombre impío, la iglesia puede lucir como una sociedad, la sociedad más inadecuada, más inadaptada, retrógrada, de mente cerrada. Dicen ellos, es el refugio de los débiles de mente, los que no tienen propósito en la vida, los que les da miedo este mundo. Pero mis hermanos, la escala de medición de Dios es distinta. Él dice en 1 Samuel 16, 17, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En el Evangelio de Lucas 12, se nos relata la historia de un hombre muy rico y un hombre muy refinado, quien dice el Evangelio de Lucas que se vestía de púrpura y de telas finas y que todos los días, mis hermanos, hacía gran banquete en su casa. Con esplendidez, dice el pasaje. Y también dice que a las puertas de su gran mansión había un hombre indigente de un aspecto deplorable, al que aún los perros lamían su herida, quien solo podía conformarse con el aroma del gran festín que se servía a la mesa de ese hombre rico. Muchas veces este hombre pobre, solamente de oler la comida, salivaba y pensaba, si tan solo pudiera comer las mesas de ese banquete, yo estaría contento. Y así murió, mis hermanos, despreciado, en pobreza y abandonado. Pero este hombre, dice la Escritura, mis hermanos, que a los ojos de Dios era mucho más preciado y hermoso de lo que era aquel hombre que se vestía de lino fino y de púrpura. Pues a su muerte, dice el versículo 22, que los ángeles asistieron su alma para llevarlo al cielo, mientras que del otro simplemente se dice fue sepultado. No importa, no hay honor. Del primero se dice vinieron los mismos ángeles, los siervos de Cristo, a tomar su alma para presentarlo a su Señor. Del otro dicen lo enterraron. Así es la iglesia de Cristo, mis hermanos, a los ojos de Dios. Aun si ella es pobre en esta tierra, a los ojos de Dios ella es como una joya de gran precio. Ellos son ricos a sus ojos, ellas no tienen ni mancha ni cosa semejante. Ellos son su deleite preciado. Ellas es oro puro a los ojos de Dios. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, debo agregar que el candelero en el lugar santo no solamente era un instrumento de iluminación, ni solo una pieza de oro puro, sino que también estaba hermosamente decorado y adornado. Dijo Moisés en Éxodo 25, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Dios está, y si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo lo mismo, ¿no? Manzanas, flores de almendro, y más manzanas y más flores. Vemos este candelero, mis hermanos, esta pieza de oro puro, siendo decorada, hermoseada. Y como bien leímos, mis hermanos, Dios no solamente ordenó que esta pieza fuese de oro, sino que también ordenó que fuera decorada, hermoseada con flores en cada una de sus partes. Todas estas peculiaridades, mis hermanos, del candelero nos hablan que la iglesia del Señor tiene un diseño y un uso específico para ser usada por Dios. Y que además ha sido hermosamente adornada por la multiforme gracia de su Espíritu, el cual reparte según su voluntad. Las partes de uso o servicio del candelero, mis hermanos, eran sus 7 lámparas. Dice Éxodo 25:37, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. El candelero, mis hermanos, en el lugar santo tenía 7 brazos y sobre los cuales había una lámpara. Esta lámpara contenía un pequeño recipiente donde el aceite de olivo puro se depositaba diariamente por el sacerdote para mantener todos los días la luz de ese candelero encendidas. Este servicio de parte del sacerdote, mis hermanos, tipificaba los múltiples dones que el Espíritu de Dios reparte según su voluntad para capacitar a su iglesia.
Pablo dijo en 1 Corintios 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En otras palabras, Pablo está diciendo que cada gracia o cada don repartido es dado por el Espíritu Santo a los miembros de su iglesia. Y estos pueden ser diversos en sus usos. Pero todos ellos, mis hermanos, en conjunto son como este hermoso candelero de oro. Todos están para un mismo servicio: iluminar a todos los que están dentro de la casa. Todos los que están en el lugar santo. Este es su pueblo. Dios Espíritu Santo ha repartido según su inescrutable sabiduría lo que cada uno habrá de recibir. Y aunque, hermano o hermana, pueda parecer distintos en apariencia o en honor, todos cumplen a la perfección la función que Cristo les dio. Pablo dice en Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada medida, mis hermanos, de gracia repartida sobre los miembros fue dado bajo su respectivo ajuste fino para hacer posible el desarrollo y crecimiento de todo el cuerpo. Hermano, hermana, nadie es más indispensable que el otro. Nadie es más importante que el otro. Todos son ramas de este mismo candelero colocados en distinta posición para iluminar a los que están dentro de casa y para hacer una función específica. Así es, cada quien fue colocado donde a Cristo le pareció. Pero hay ciertas ramitas en el candelero que quieren ser las ramitas de arriba, la de al centro, el foco, la atención, el centro. Aspiran por todos los medios a injertarse a sí mismos donde por el momento Cristo no les ha colocado. Pablo, amonestando esa actitud en la iglesia de Corinto, reprendió metafóricamente a los miembros del cuerpo. Él dijo a estos miembros que aspiraban a ser más visibles o aparentemente más útiles, como lo es el servicio que presupone una mano o un ojo. Él dijo en 1 Corintios 12, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, se está quejándose esta mano, no soy del cuerpo, perdón, el pie. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, este pleito que Pablo está lidiando de manera metafórica es el clásico pleito de todos los tiempos. Hay ramitas en ese candelero que quieren ser injertados en otro lugar. No les complace lo que les tocó, no están contentos. ¿Y qué dice, mis hermanos? 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, y voy a extraer aquí el principio. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Puesto desea. No es lo que dice, hermanos. Dice, buena posición desea. ¿Verdad que eso no es lo que dice? ¿Verdad que usted conoce la escritura? Dice Pablo, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay quienes van detrás del puesto, hermanos. Hay quienes van detrás de la posición. Ellos se ven predicando, ellos se ven enseñando, pero ellos no se ven jalando mesas, no se ven acomodando esto y aquello, preparando alimentos. No, ellos quieren el puesto más visible de maestro. Se quiere ver enseñando. Ellos quieren el puesto de predicador. Se ven a sí mismos en el púlpito. Yo no soy como el resto. Yo no limpio baños. Yo no jalo mesas. Mis hermanos, cualquiera que quiera ser usado por el Señor, debe desear la obra del ministerio. Debe desear el trabajo de servir a la iglesia, no la posición. Esto es una perversión, mis hermanos, de un llamado. No la posición, el ministerio. Cada vez, mis hermanos, que Dios llamó a alguien en la Biblia, lo llama mientras está trabajando. Dios llamó a Moisés mientras, ¿qué hacía? Pastoreaba las ovejas de su suegro. Dios llamó a David mientras, ¿qué hacía?
mientras estaba pastoreando las ovejas de su padre. Dios llamó a sus discípulos mientras estos estaban ocupados en sus oficios particulares. Y así podemos seguir por toda la Biblia, mis hermanos. Y a usted le digo, si usted realmente quiere ser usado por Dios en algún servicio en específico, debes sí o sí involucrarte en todas las actividades de la iglesia, mis hermanos. Ser el primero en decir yo, cuando se convoca de alguna forma de servicio. Si tú me dices, no, es que a mí Dios me está llamando para enseñar, para predicar, para ser líder, pero nunca se te ve sirviendo, yo te diré, no, lo que tú tienes es mucho sueño. Eso es lo que traes. Si tú no quieres servir a la iglesia, entonces olvídate. Dios nunca te llamará a su servicio. Dios nunca llama al que no quiere trabajar con sus manos, al que no está dispuesto a ensuciarse. Dios nunca empleará en sus obras a un hombre perezoso, a una mujer perezosa. ¿Sabe quién sí los emplea? Satanás. Satanás tiene un letrero grande que dice, se contratan flojos y flojas. Usted ya vio ese letrero. Pero Dios no lo hace, mis hermanos. Así que la iglesia, mis hermanos, tiene un diseño y un uso específico. Otra peculiaridad del candelero, mis hermanos, es que este tenía 7 brazos, los cuales servían para sostener, ¿qué cosa? En alto, las lámparas, y así estas puedan iluminar mejor. Otra de las funciones ministeriales más importantes de la iglesia, mis hermanos, consiste en sostener la luz de su palabra en alto. Pablo dijo en Filipenses 2:16, levantad en alto la palabra de vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, 15 al 16, el apóstol dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo nuevamente en 1 Timoteo 3:15 dice, te escribo para que sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta es la misión de la iglesia en el mundo, mis hermanos, su razón de existir. Su solemne responsabilidad de la iglesia es sostener, es levantar en alto su palabra. La función de la iglesia no es inventarse nada nuevo, no es componer o mejorar la verdad. Su tarea no es hacer más atractivo su mensaje a los incrédulos. Toda su función se limita solo a sostener y proteger lo que ya está escrito, lo que ya ha sido revelado. Ahora, por esta verdad, mis hermanos, nos estamos refiriendo especialmente a la verdad del Evangelio. Hay muchas verdades en la Biblia que no son claramente comprensibles, que son asuntos, como llaman algunos teólogos, asuntos periféricos, de los cuales podemos tolerar y no hay consecuencia. Pero en lo que respecta al Evangelio, mis hermanos, su importancia es trascendental, es de alcances eternos. Esta es la razón, mis hermanos, digo a la iglesia, por la cual debemos sostenerlo y protegerlo. Porque la proclamación pura del Evangelio depende de la salvación de los pecadores. Sin la proclamación fiel del Evangelio, mis hermanos, no puede haber perdón de pecados. No puede haber una iglesia. Y al decir nuestro texto, mis hermanos, que la iglesia del Dios viviente es columna y sostén de la verdad. La iglesia, él no dice los pastores, él no dice los maestros, dice la iglesia. La iglesia. Esto nos indica, mis hermanos, que esta es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de algunos, es el trabajo de toda la iglesia. Si tú eres miembro, mis hermanos, de nuestra iglesia, tú tienes el deber y tienes el mandato de Dios de proteger su evangelio en este lugar. En este lugar. Tú tienes la responsabilidad de corregir a aquellos que se desvían de la doctrina. Tú tienes la responsabilidad de defender la verdad. Fue Juan Calvino quien una vez dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y no digo nada. Y es por la relevancia, mis hermanos, que tiene esto en nuestra vida de iglesia, que cuando tú te sientas a escuchar el sermón, no solamente debes de mantener una actitud de aprendiz, sino también de defensor de la verdad.
Debes velar por la integridad del Evangelio. Debes velar por la pureza del Evangelio que te es predicado, que te es enseñado. Por eso, decíamos al principio, debes de estar vigilante. Debes de estar alerta. Si te presentas, mis hermanos, en esta mañana con una mente indispuesta, con una mente cansada, si vienes desvelado del día anterior, ¿cómo podrás estar alerta ante el error? ¿Cómo podrás advertir de algún desvío en el mensaje? ¿Cómo podrás tocar trompeta y alertar a los demás de que algo extraño está pasando? La importancia de esto, mis hermanos, debería incitarnos a emplear de la mejor manera nuestros dones en el servicio para proteger a nuestra iglesia. Y no solo eso, sino porque también Mateo 25:19 nos dice que habremos de rendir cuentas a Dios de esto. Y como cuarto punto, mis hermanos, consideraremos un último aspecto del candelero, sus accesorios. El profeta Zacarías, hablando de los accesorios del candelero del tabernáculo, preguntó, ¿qué significa esto? Leo Zacarías capítulo 4, verso 12. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de en medio de sí aceite? Como podemos escuchar, mis hermanos, una de las partes de los accesorios del candelero consistían en una especie de tubos de oro que servían para vertir aceite sobre las lámparas. Y Zacarías pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, esto, mis hermanos, nos habla del suministro continuo de la gracia que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, vierte sobre su iglesia todos los días. Cada día, mis hermanos, el Señor Jesucristo está dispuesto a administrar una porción de gracia suficiente para nuestro día a día. Sin embargo, debemos saber y debemos recalcar que la gracia, mis hermanos, que es para hoy, tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Es por esto, mis hermanos, que como iglesia nosotros necesitamos diariamente apropiarnos de una nueva medida de gracia. La gracia que nos fue provista para el día de ayer se consume, así como el aceite se consume sobre la lámpara del candelero. Es por esto, mis hermanos, que cada mañana necesitamos reconocer nuestra gran necesidad de una nueva medida de gracia para este nuevo día. Déjeme preguntar, hermanos, al levantarte por la mañana, ¿qué es lo primero en que piensas? ¿Piensas en todas las tareas, las diligencias en las que debes de ocuparte? ¿Piensas que tienes que ir para allá y luego para acá y tienes que apresurarte para que alcances a hacer lo otro de allá? ¿O lo primero que haces es pensar y presentarte delante de Dios reconociendo que tu mayor necesidad para ese día es solicitar de la mano de Dios esa promesa de una nueva gracia para este nuevo día? Señor, permíteme vivir este día como a ti te agrada. Señor, te pido que en este día que apenas inicia me libres de pecar contra ti, en pensamiento, en palabra o en hecho. Señor, te ruego que cada cosa que yo haga en este día pueda ser motivado por un deseo genuino de glorificar tu nombre. Señor, guárdame. En otras palabras, Señor, que mi lámpara no se quede sin aceite para este día. Vengo aquí, Señor, lléname de tu gracia para vivir en este día como debo de vivir. Cada día, mis hermanos, tenemos necesidad de una nueva medida de gracia sobre nuestros corazones. No solamente en el día malo, Hay personas, mis hermanos, que solamente en el día malo es cuando se presentan y piden. Todos los días. Jerry Bridges escribió, tus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar la gracia de Dios. Hermanos, como iglesia no podremos prevalecer por mucho tiempo queriendo hacer todas las cosas con nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría o basando todo lo que hacemos en nuestras buenas intenciones, pidiendo de su gracia una vez a la semana o cuando me acuerdo. No se puede. Necesitamos el aceite puro de su gracia sobre nuestro depósito para seguir brillando con la luz de Cristo todos los días. Y por último, mis hermanos,
Entre otro de los accesorios del candelero, dice Éxodo 25, que estaba también sus despabiladeras, es decir, sus tenazas, una especie de tijeras, y sus platillos, sus ceniceros. Ahí se echaban toda la escoria, las costras del metal caliente, etc. Estos, mis hermanos, eran utilizados para mantener en buenas condiciones el candelero. Eran accesorios de mantenimiento para el buen funcionamiento de las lámparas. Las despabiladeras se utilizaban para cortar las partes de las mechas que se habían consumido, o en su caso para enderezar las mechas con la punta de la tijera para que ésta pudiera brillar más, de enderezar los pábilos humeantes, y soplaba el sumo sacerdote para que volviera a encender la luz y así puedan seguir brillando dentro de la lámpara. Estos tipifican, mis hermanos, la disciplina eclesiástica, el gobierno de la iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios, cuyo propósito es preparar y preservar la vida de la iglesia funcionando de la manera que debe funcionar, para que ésta siga brillando, mis hermanos, con la luz de Cristo. Nosotros estamos aprendiendo mucho de esto cada jueves por la tarde, y esta es la intención de la disciplina: purificar, mantener a la iglesia funcionando como debe de ser. Lo que no sirve debe de ser cortado. Lo que está sucio debe de ser llevado al cenicero, para que la iglesia, el candelero de Dios, siga resplandeciente delante de este mundo. Así que en conclusión, mis hermanos, el candelero en el tabernáculo es un tipo glorioso de la iglesia de Cristo, cuyo propósito consiste en poner en alto la verdad del evangelio. Y así como el candelero era de oro puro, así la iglesia del Señor, que ha sido lavada con su sangre, santificada por su Espíritu, debe mantenerse apartada de impurezas y de cualquier forma de pecado, para que de esta manera pueda aplicarse sin impedimentos a los usos y servicios y a sus dones con que Cristo le adornó y embelleció, teniendo la seguridad que Él mismo estará al cuidado de nutrir y preparar a su iglesia por medio de formarle, corregirle en sus deficiencias. Todo esto para que siga brillando y radiante en un mundo caído. Con la ayuda de Dios, mis hermanos, seguiremos explorando cada uno de estos inmuebles en el trayecto de estas semanas. Y por lo que puedo decir ahora, mis hermanos, a Dios sea la gloria por lo que hemos sido recordados y aprendidos en esta hora. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Dios,